años es que el principal rival es uno mismo. Y mientras uno no esté en paz con lo que quiere hacer y cómo lo quiere conseguir, pues el otro puede estar haciendo 120 metros, pero pues yo no tengo por qué estar haciendo eso en este momento, lo puedo tener como un objetivo. Bienvenidos a Energía de Movimiento, el podcast donde hablamos de energía, pero no en teoría, sino en acción, que la energía va más allá de la electricidad, es la fuerza que nos impulsa a innovar, a crecer y a cambiar realidades. Acompáñanos a conversar con esas personas que a través de su pasión logran construir y crear sin límite. Escuchemos juntos esas voces que pondrán tu energía en movimiento. Bienvenidos de nuevo a un podcast de Energía en Movimiento, el podcast que explora las historias de las personas que ponen su energía en acción y que desafían los límites. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer muy talentosa que ha desafiado mucho más allá de los límites. Ha desafiado seguramente el destino y desafía casi que el océano del universo. Les presento una persona que admiramos mucho, que admiro mucho personalmente, Sofía Gómez. Muchas Hola Sofía, ¿cómo estás? todo súper bien y muy contenta de estar acá en esta conversación. No, y nosotros de tenerte aquí, Sofía. Bueno, para empezar, contanos quién es Sofía Gómez, pero no la Sofía Gómez que todos, sino Sofía Gómez hoy. ¿Quién es Sofía Gómez? Empezamos con las preguntas Las profundas. duras. Sofía Gómez, yo siempre digo que soy una persona que está tratando de ser su mejor versión todos los días y tratando de evolucionar hacia, hacia la excelencia será en todo lo que hago. Ya, Eso soy en este momento. en este momento, sí. Porque de la Sofía Gómez de antes conocemos mucho, pues que es una persona pues muy reconocida. Sofía, cómo, o sea, cuando empiezas esta disciplina de la apnea, que es por la que eres muy reconocida, todo empieza como siempre un juego de niños, o sea, que empiezan jugando, que con pruebas y todo, y en algún momento se genera como algo muy íntimo, muy personal, que uno se conecta y dice, pucha, esto es lo que yo quiero y esto lo va a llevar a un nivel profesional. ¿Recuerdas ese momento en tu vida? ¿Cuándo fue? Bueno, sí, yo creo que lo bonito de mi historia con la apnea es que comencé, digamos, vieja. Yo comencé a hacer apnea cuando tenía 19 años, que para empezar un nuevo deporte, digamos que eso ya es, pues, estando adulto, pero toda la vida fui deportista. Hacía otro deporte que se llama natación con aletas, entonces eso pues como que encajó una historia con la otra. Y al principio comenzó así, era un juego, era un hobby, era algo que hacía en mis tiempos libres, que no eran muchos, pero era algo así. Entonces, incluso a mi primera competencia fui después de ir a después de estar compitiendo en natación con aletas una semana entera y estar reventada y cansada. Incluso le dije a mi entrenador como, yo quiero competir en esta competencia. Y en esa primera competencia hice 2 récords nacionales. Entonces yo creo que ahí fue el momento en el que yo dije, pero ¿por qué no? Intentemos hacer esto que me va bien y que si le pongo un poquito más de energía y de disciplina y de enfoque, puede que me vaya mucho mejor. O sea, ahí te diste cuenta como, venga, esto es un don que tengo en este momento de mi vida, quiero llevarlo a algo más. Yo no sé si un don, pero algo que se me dio fácil desde el principio, aunque mi historia con la apnea no fue fácil desde el principio porque en natación con aletas hay una prueba que se llama 50 metros apnea, que son solo 50 metros en una Ujú. piscina olímpica, y hay que nadarlo lo más rápido posible sin respirar. Yo detestaba esa prueba, era como una tortura para mí. Entonces, claro, cuando me dijeron vamos a hacer apnea una vez en el entrenamiento, yo dije, uy, no, que eso es tan duro, pero soy muy competitiva. Ya. Entonces, al final del entrenamiento nos pidieron que hiciéramos una apnea máxima y yo ese día hice 100 metros, pero seguramente si no hubiera tenido otros compañeros que estuvieran ahí nadando conmigo y yo no los hubiera visto salir antes, yo no hubiera dicho, yo quiero ser la última que salga, me voy a ir hasta que el último salga. Entonces creo que fue por eso, un poquito de terquedad, de suerte, del destino, pues por decirlo así. Una nota. Bueno, en ese momento no sabías mucho de ese deporte y por lo que pues empieza ese deporte y empezamos como a analizarlo, es un deporte que es un desafío mental junto con un desafío físico que tiene. ¿Cómo es esa conexión que tú generas la mente y el cuerpo, pero no en la superficie, sino cuando ya estás abajo a 100 metros de profundidad en el océano? ¿Cómo es esa conexión? Esa conexión es como, pues es muy especial. Yo también he tenido momentos en los que esa conexión no existe y que estoy totalmente desconectada y desconcentrada y que ha sido muy difícil volver como a unirme y a enfocarme en lo que estoy haciendo. Pero en este momento yo podría decir que mi,
mi propósito máximo es disfrutar mucho mis inmersiones y siempre voy al agua con esa intención, como de encontrar paz y tranquilidad. Entonces, pues la apnea, o como todo deporte, pues cuando uno lo practica en alto rendimiento, uno tiene muchas cosas estructuradas. Entonces, es un deporte en el que todo tiene que estar bien para uno poder llegar a esa profundidad a la que quiere llegar. Pero uno lo tiene tan repetido que ya se vuelve algo mecánico. Lo que pasa es que la mente es muy poderosa y si uno la está desconectando la mente del cuerpo, pues no lo logra. Entonces, para mí en este momento, lo más importante es tratar de disfrutar el presente. Entonces, me voy repitiendo un mantra, por Sí. ejemplo, y también preguntándome cómo me siento ahora. Estuve mucho tiempo anticipándome a las sensaciones, entonces me estaba preguntando todo el tiempo, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 metros? ¿Y qué va a pasar cuando suene mi alarma? ¿Y qué va a pasar? Entonces nunca estaba viviendo el presente, sino que siempre era pensando en el futuro que no había llegado. Entonces ahora, en vez de preguntarme qué va a pasar en tantos metros, me pregunto cómo estoy ahora. Me repito el mantra y me pregunto siempre cómo estoy ahora. ¿Estoy bien? Listo, vamos, sí, seguimos, seguimos, seguimos. Súper. Eh, a mí cuando yo escuché tu mantra, yo dije, no hay palabras más bonitas, yo creo que en español que ese mantra. Sigue siendo el mismo, paz, amor, tranquilidad y azul. Ese es el mismo mantra. ¿De dónde viene el mantra? Eh, Cuando hice mis primeros cursos de apnea, mi instructor me pidió pues me dijo como, busca 4 palabras que te gusten mucho y que signifiquen lo que significa para ti estar en el mar y la apnea. Y sin pensarlas mucho, me salieron esas 4 palabras y son las que me acompañan siempre. El azul, pues es como, yo creo que son 3 palabras y una que engloba todo lo que acabo de decir, porque el azul para mí es el color de la tranquilidad, de la paz, de la serenidad, que además es un color muy bonito que mucha gente relaciona con la tristeza, pero Sí, el sí, blue, sí, eso Blue Mondays, sí, que I'm feeling blue, pero para mí es lo contrario, aunque también la tristeza cabe ahí, pues la tristeza también es un sentimiento muy bonito que lo conecta a uno también con sus emociones y su lado más vulnerable, por decirlo de alguna manera. súper. Eh, en el océano, o sea, no siempre las cosas en la inmersión salen como uno espera y muchas veces pues en la vida es así, que uno planea algo y pocas veces ocurre salen como uno las planea. Eh, y obviamente pues eso también se traslada en las inmersiones. Cuando hace una inmersión, muchas veces tú planeas algo, resulta algo diferente. Más que eso haya pasado es tú que has aprendido en medio de una inmersión que haya las cosas salido como no deben ser o mejor aún, o cualquiera diría peor aún, y es cuando tenemos un fracaso. Mira que eso también creo que ser deportista lo prepara a uno mucho o no. Yo creo que uno tiene como esas fases en las que maneja muy mal el fracaso y un fracaso puede ser lo peor que le puede pasar a uno, pero mientras uno más fracase, más va aprendiendo de eso. Antes me costaba mucho decir voy a hacer 100 metros y devolverme antes, como que algo saliera mal y me tocara devolverme, porque para mí era un fracaso total. Pero ahora lo veo como simplemente son cosas que pueden pasar y tengo muchos días para volverlo a intentar. Entonces, saber que uno puede equivocarse, pero que de eso va a aprender y puede volverlo a intentar, me ha liberado un montón como de ese miedo, que el miedo, ese es pues mi miedo más grande o era al fracaso. Hasta que yo dije, bueno, pero ¿qué es fracasar? Fracasar para mí no es no intentarlo. Ujú. Fracasar para mí es dejarme frustrar porque algo no sale como yo quiero. En cambio ahora es como, bueno, me equivoqué, ¿qué voy a aprender de esto? Porque pues es muy fácil uno equivocarse y decir, mañana vuelvo a intentar lo mismo, igualito como lo hice hoy. Y tener Y resultados positivos. sí, pues. Entonces ahora es como, listo, vamos a ver qué hice mal, de dónde puedo sacar herramientas para mejorar esto que hice y volverlo a intentar. Eso es para mí como lo más bonito. Sí, cuando uno se libera de ese miedo a fracasar, es cuando le empieza a ir mucho mejor. Claro. eh, o sea, y el fracaso muchas veces se vuelve es como un profesor, un maestro Sí. de nosotros mismos, pues que realmente es el maestro, porque es el único que nos puede hablar a nosotros. Total, además, pero si uno lo sabe escuchar, ¿sí? Porque Claro. fracasar y frustrarse por el fracaso es mucho más fácil que fracasar y aprender de lo que uno hizo mal para mejorar. Y sabes qué otra cosa, a mí me gusta mucho como fluir con las situaciones, ¿no es cierto? Porque hay pues muchas personas que son muy estrictas como con que todo tiene que salir perfecto para poder lograr un objetivo, pero uno puede tener ahí como
como ese jueguito, Sí, 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 sí. una búsqueda, ay, no hice esto bien, pero todavía tengo tiempo de corregir algo para que funcione, listo, lo corrijo en la marcha. No sé, por ejemplo, en el mar, pues el mar es muy impredecible, a veces hay que cambiar los horarios o se atrasa un poquito la programación o se adelanta, entonces uno no puede decir, no, a mí me dijeron ayer que yo iba a entrar al agua a las 10:01 y como así que voy a entrar a las 10:03, se me arruina todo, ¿no? Es como, listo, tal. Entonces uno va como go with the flow, como Sí, fluyendo con todo y eso también le da a uno la capacidad de adaptarse al cambio, pero como de forma inmediata. súper. Me causó curiosidad, pues una pregunta con más técnica, ¿cuáles son las variables que más influyen en medio de una inmersión? O sea, voy a hablar súper chistoso, pero la temperatura del agua, las corrientes, no sé, el clima afuera, ¿qué es lo que más influye? Todo eso influye, pero lo que más influye es la temperatura del agua y la corriente. Siempre buscamos lugares en donde no haya corriente, pero pues obviamente casi que en todas partes del mundo hay corriente desde unas horas específicas. En Dominica hay muy poquita corriente, entonces que nosotros cancelemos una competencia porque hay corriente es muy poco probable. Pero sí, por ejemplo, en mares más fríos es más complicado hacer apneas, hacer inmersiones porque tienes que usar un traje más grueso, tienes que usar más lastre y subir ese lastre después es más complicado, es más difícil pues como relajarse en un mar muy frío. Cuando hay corriente, obviamente, pues la línea tiene que estar así y si está así, terminas nadando muchísimos Claro. más metros y es más complicado porque vas contra la corriente cuando estás bajando y subiendo. Entonces uno siempre busca que las condiciones sean ideales para no tener que ir contra la corriente, básicamente. Ya. Bueno, la disciplina el apneísmo desde afuera parece una disciplina muy solitaria, muy como muy solo uno enfrentando el océano, la profundidad. Pero realmente pues no es así. O sea, haces parte de una comunidad, tienes un equipo de trabajo y tienes también unos rivales. Eh, ¿Qué rol cumplen ellos en tu disciplina? Y sobre todo me gustaría mucho escucharte es los rivales. ¿Quiénes son los rivales? ¿Son personas físicas o el rival es uno mismo en el apneísmo? Sí, bueno, la apnea es un deporte individual, pero que se necesita un equipo grande para que funcione. Entonces, uno baja solo, pero los últimos metros de una inmersión lo están acompañando los apneístas de seguridad, que son entre 2 y 3, que te están acompañando ese último tercio de la inmersión en donde vas más cansado y te puedes desmayar, bueno, tener un accidente. Obviamente nuestros entrenadores, un equipo psicológico y en general la comunidad que uno arma alrededor del deporte, que estamos creciendo, es una comunidad muy grande que además ya se está sectorizando, los que entrenan en Europa, los que entrenan en Asia, los que entrenan en el Caribe, es como mundos aparte, entonces es bonito, es como crear una familia. Y rivales, digamos que obviamente uno tiene rivales externos, obviamente uno siempre quiere estar en el top del deporte y eso significa ganarle a alguien más, pero lo que yo he aprendido en estos últimos años es que el principal rival es uno mismo. Y mientras uno no esté en paz con lo que quiere hacer y cómo lo quiere conseguir, pues el otro puede estar haciendo 120 metros, pero pues yo no tengo por qué estar haciendo eso en este momento, lo puedo tener como un objetivo. Por ejemplo, ahora el récord mundial de profundidad está en 123 metros. Femenino. Sí. Y aunque a mí me encantaría estar haciendo 123, sé que todavía me falta un camino. Qué rico poder entrenar para llegar a eso, pero sin olvidarme de que lo más importante es mi proceso y mi camino y que no puedo acelerar ningún proceso así quisiera. Bueno, y tienes muchos años porque la apnea, pues, afortunadamente es una disciplina que es muy longeva. O sea, Bastante casi que longeva. uno puede llegar a los 60 años y que es la única disciplina, yo creo, que la edad le ayuda. O sea, en todas o no, la edad lo jode, Sí. pero la edad le ayuda a uno como a madurar las pulsaciones, a ser más tranquilo. ¿Cómo ves eso como a futuro para ti, pues, como en esa disciplina? Yo no creo que yo esté compitiendo a los 60 años. Creo que eso cansa, pues, y además que yo llevo toda la vida siendo deportista de alto rendimiento y la competencia es agotadora, física y mental y psicológicamente. Incluso yo creo que hacer más de 10 competencias al año ya es demasiado, o más de 5 más bien, bueno, financieramente y emocionalmente cansado. Pero igual me veo, es eso, como que yo no tengo afán, yo afán no tengo, yo siento que tengo muchísimos años por delante, entonces puedo, pues, como utilizar mi energía para
muchas cosas y volver al deporte bueno, nunca me voy porque siempre estoy entrenando, pero como enfocarme Volver en cosas sí, sí. diferentes, no Y sé. ya después en competencias que te Sí, interesen, sí, puedes hacerlas. cosas que me Sí, interesan. Y lo que tú dices, el metabolismo se vuelve más lento, entonces las pulsaciones se vuelven más lentas. Y lo más importante es la sabiduría que uno va ganando con los años. Uno cuando está en sus 20, todo lo quiere para allá, y uno va creciendo y se va dando cuenta que hay tiempo para todo y que es mejor enfocar su energía en las cosas que de verdad uno tiene que mejorar para poder llegar a esos objetivos. súper. Una palabra que siempre está en el deporte y yo creo que en la vida de todas las personas, y es el miedo. O sea, el miedo que es algo muy humano frente a lo desconocido y lo que no controlamos. ¿Cómo manejas el miedo y la ansiedad antes de una inmersión importante? Mira que yo antes decía que a mí no me daba miedo, entonces la pregunta Era verdad. no, no era verdad, o sea, siempre hay miedo, obvio, yo creo que, y además que es esto, entonces yo decía que a mí no me daba miedo, entonces claro, cada vez que decía que a mí no me daba miedo, pero yo sabía en el fondo que sí me daba miedo, porque pues este es un deporte antinatural, que vamos a profundidades muy grandes, que nos estamos enfrentando a muchas cosas desconocidas, siempre va a haber miedo. Y ese miedo que yo pensaba que no existía, pero que estaba ahí, empezó a volverse cada vez más grande, más poderoso, y yo no sabía cómo controlarlo. Hasta que decidí hacerlo parte de la conversación. Entonces, Traerlo. traerlo a la Sí, sí, sí. conversación. Bueno, listo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Y qué es lo que qué es lo que me está eh, parando o como atando a llegar más profundo? Y cuando yo descubrí que mi miedo más grande no era a morirme haciendo este deporte, porque nunca he considerado que, mejor dicho, nunca hago nada que esté fuera de mis capacidades y de las capacidades del equipo en el que estoy, pues, o con los que estoy entrenando o compitiendo, entendí que mi miedo más grande era el miedo al fracaso. Entonces me tocó sentarme conmigo misma y decir, bueno, vamos a conversar. Digo misma. O sea, ¿de dónde sale este miedo y qué es fracasar para ti? Y cuando entendí eso, que yo siento también que eso es un camino que uno sigue recorriendo y esa pregunta es una pregunta que uno se tiene que seguir haciendo, entendí que podía invitar al miedo a estar al lado mío y decir, bueno, listo, aquí estás, te invito, acompáñame a que esto me siga gustando un montón, porque si uno no le tiene miedo a lo que hace, le pierde el respeto y le pierde la solemnidad que tiene que tener. Entonces el miedo me acompaña, ya no me congelo, sino que el miedo me acompaña y me ayuda a hacer mejor todos los días. Pero suena como que un proceso que fue muy, o sea, como muy fluido. ¿Fue así de fluido o fue de golpes de psicólogo deportivo, pero no, no es este, tiene que ser este? O sea, suena como que miras para atrás y como no, esto fue algo muy natural y todo, pero realmente fue toda una lucha. Toda una lucha y fueron muchos. Mira, yo llegué a un momento en el que yo estaba cansada de competir. A mí no me gustaba la competencia, me parecía pues traumático. Cada vez que yo iba a una competencia, a mí me decían competencia y se me hacía un hueco en el estómago. Yo decía, pucha, yo no quiero ir a esta competencia porque de entrada estaba pensando, anticipándome a lo que no iba a pasar. ¿Y qué tal que vaya a la competencia y no gane? ¿Y qué tal que muchas estén por delante mío? ¿Y qué tal cosa? Entonces no lo disfrutaba. Y pues fueron años, además, de darme contra la pared y de darme contra absolutamente todo. Y años en los que, si tú miras para atrás, era exitosa. Sí. Sí, pero para mí no. O sea, yo en mi corazón yo decía, esto no es lo que me llena, esto ya se está convirtiendo más como en una obligación que en algo que yo quiero hacer y yo no quería que eso me pasara porque al final me considero una persona muy afortunada de poder hacer algo que me apasiona y me gusta. Entonces no fue un proceso fácil, fue un proceso de psicólogos, Sí, claro. de coaches, de todo, eh, de intentar con un psicólogo y decir, no, ¿qué es esto? Esto no me va a servir para nada, e intentemos con otro psicólogo y así. Y llegué a un psicólogo que además es apneísta y me ayudó mucho. Yo estuve con varios psicólogos deportivos, pero que al final yo siento que no entendían como el proceso mental que hay al hacer apnea, porque no es lo mismo correr una maratón que tiene sus dificultades. Yo creo que una persona que corre una maratón puede sentir 50 veces que por qué está corriendo la maratón y se quiere retirar, pero es diferente estar haciendo 100 metros de profundidad y a los 100 metros decir, yo porque estoy haciendo esto quiero respirar y no puedo, ¿sí? No lo imagino. Hay que entenderlo de esa manera. Pero llegué a un psicólogo que me ayudó mucho a entender todos esos procesos y a hacerme preguntas incómodas que hasta ese momento yo no me había parado a responderme. No, y sobre todo que tenías como ya a ver, ya
ya pues Sofía empiezas a ser como alguien importante para nosotros, como un referente, y tú en medio del medio diciendo quiero parar algo, pues imposible, porque no es que corten, ya pues pare, me voy a bajar, voy a respirar de toda esta presión, no, ya estabas ahí Sí, en medio de ese mundo. sí. Y esa es otra cosa que uno empieza a, a valorarse, o al menos a mí me pasó que yo me valoraba por lo que pensaba que las personas pensaban de mí. Entonces, por eso decía, ¿qué tal si voy a una competencia y no gano? ¿Qué tal que no haga otro récord mundial? ¿Qué tal que como que defraude a la gente que me sigue? Hasta que entendí que si yo no me daba ese valor, no iba a importar si la gente, o sea, que creía la gente, que al final uno no puede definirse ni definir su éxito y su valor, que es difícil decirlo porque al final sí se define por eso, pero definir su éxito y su valor por lo que las otras personas piensen de uno. Cuando uno se libera también de ese pensamiento, que además todos estamos tan ocupados en nuestras vidas, que a uno le pasa por la cabeza a otra persona un segundo de su día y se le olvida. Entonces cuando uno es que... ¿Qué va a pensar la gente? La gente no va a pensar nada, No la tiene gente no le tiempo. importa, la gente no tiene tiempo. Entonces me libero de eso y ya, ay, bueno, ya, puedo seguir disfrutándolo. Bueno, eh, tú has sido una competencia, primero de la competencia hay algo muy bello, pero que muchas veces se obvia y es el océano. Eh, Cuéntanos como qué rol ha jugado o qué ha desempeñado también el océano en tu disciplina, porque es algo muy bello, pero que no siempre todos lo podemos ver a esa profundidad. Hay un meme muy chistoso que es como eh, es una foto del mar, ¿no es cierto? Y una viejita, entonces es como, yo tengo una conexión muy bonita con el océano y es la viejita diciendo, ni te topo, como, obviamente no, pero a uno sí le gusta decir mucho que tiene esta conexión con el océano y a mí me gusta pensar que sí tengo una conexión muy bonita con el océano y el océano conmigo, no es solamente yo pensando. Y una de las cosas que me parecen más especiales de este camino en la profundidad es poder compartir esas experiencias que tengo con las personas que me siguen, pues, y con esta comunidad que he creado, porque siento que estamos muy alejados del océano, que es algo muy importante para todos, que entre uno más pueda mostrarles las bellezas que hay ahí, pues más todos vamos a querer cuidarlo. Pues sí, siento que sí tengo una conexión hermosa y yo soy así como estoy toda contemplativa, entonces voy haciendo una inmersión y yo siento que soy una gota de agua que va bajando y que soy una con el océano y me gusta pensarlo porque me siento como muy chiquita en la inmensidad y a la vez muy grande en esta inmensidad también. Y que se ve, o sea, que no veamos en la superficie, ¿qué ves? O pues la verdad, cuando estoy haciendo inmersiones no veo nada, Ya. porque pues no llevo pues visor ni nada, son unas gafitas llenas de agua no me gusta como la sensación del agua pasando así, entonces me pongo unas gafitas, pero se ve todo borroso, pero qué más que abrir los ojos y ver azul, pero no hay nada más que ver. Y lo lindo es que uno también mira para adentro, pero pues Mara, a veces estamos buscando extraterrestres por allá en Marte, lo que sea, y uno, pues el mar es tan misterioso y tan raro y tan extraño que lo que uno se encuentra ahí abajo es como asombroso, pues un pulpo, un coral es un animal, a mí todavía esto es como un concepto y hablo mucho de corales, pues como así que un coral es un animal, si eso no parece un animal, entonces todo eso me parece Sí, espectacular. que parece otra Sí, cosa. es otro mundo, Sí, pues. sí. Después de todas esas experiencias, aprendizajes, empieza a ser como un referente en el deporte, y en especial pues de la apnea. ¿Qué te, cómo ves la apnea ahorita en Colombia? Y ya ahorita que mencionaste que ya hay ciertos combitos que hay que en Europa, que en Asia, ¿cómo lo ves en el combo, diríamos que Latinoamérica o cómo sería? Sí, el combo de Latinoamérica creo que está creciendo un montón, es un deporte que cada vez crece más, que coge más fuerza, em, que no es tan popular pues como otros deportes, pero yo creo que ahí vamos. No creo que nos convirtamos pues como en el ciclismo que todo el mundo, además que a veces es un poquito, es menos accesible que otros deportes, pero sí siento que ha crecido la comunidad. En Medellín ha crecido un montón y me gusta pensar que yo puse ese nombre ahí en el Total, mapa, es que pues sí, sí. sí. A veces decía nada, pero ahora es como, yo sé que algo No, tuve que haber hecho yo para que muchísimo, muchísimo. entonces, lindo, pues es como ya ver muchísimos apneístas. No hay tantas competencias, lastimosamente. Yo creo que cada vez queremos hacer más y más competencias porque la competencia es la que nos impulsa a mejorar y a al menos mejores
superar el nivel que tenemos. Pero sí, yo siento que hay mucho, mucho talento y muchas ganas. Ya. Poco apoyo, pero Sí. muchas ganas. No, pues sí, de apoyo, eso después hablamos. Eh, me surge la curiosidad, así como un buen nadador tiene que tener brazos largos y piernas cortas, un buen atleta, piernas largas y brazos cortos, pues muy importante. ¿Qué condiciones físicas tiene que tener un apneísta para físicamente ser como nato para el deporte? Digamos que hay muchos tipos de apneístas, pero yo diría que tiene que ser una persona que no se enfoque mucho en ganar mucha masa muscular porque gasta mucho Consume. oxígeno. Ujú. Entonces, una persona que, pues, que tenga buena capacidad física, que tenga un balance entre su capacidad aeróbica y anaeróbica y que le guste, pues nada, yo creo que más que cualquier cosa es esa fortaleza mental para derribar esos objetivos, pues como esos obstáculos que a veces se le ponen en el camino. Pero nada, una persona, no, es que no hay que ser superhumano, que Sí, parece, sí, pues, sí. No parece total. pero no, incluso me preguntan, ¿es que tú tienes pulmones muy grandes? No, a mí me hicieron, pues, como la medida de los pulmones, y son los pulmones de 4,5 litros, o sea, el promedio de la población. Obviamente hay gente que tiene pulmones muy grandes y eso es una ventaja muy grande, pero creo que cualquier persona que quiera hacer apnea lo puede hacer. Se puede animar y hacerlo Sí. y disfrutarlo. Sí. Mm, Bueno, en la apnea pasas mucho tiempo debajo del mar y eso le da tiempo a uno para pensar, para reflexionar. ¿Te ha pasado alguna vez algo en la profundidad que te haya hecho cambiar la forma que vemos la vida en la superficie? Pues pucha, qué pregunta tan profunda. Pero sí, yo creo que es ese camino que he estado recorriendo estos años, y esa capacidad que tiene uno en apnea de silenciar su mente. Muy poquitas personas tienen la capacidad de estar en silencio en la vida cotidiana y llenan esos silencios con cualquier cosa, con música, con noticias, con videos en YouTube o lo que sea, para no estar en silencio nunca. Y creo que eso es lo más bonito que me ha dejado a mí la apnea, que he podido estar en silencio conmigo misma, pero en un silencio real, porque ¿qué más distracciones hay? Pues no hay distracciones, bajo el agua no puedes hablar con nadie y estás muy concentrada en lo que estás haciendo. Y eso me ha ayudado a cambiar un poquito como la manera en la que veo mi vida, que te digo, no ha sido un proceso fácil ni de siempre, o sea, incluso antes, mientras estaba, bueno, antes de todos estos procesos que he tenido y de redefinir todo lo que significaba la apnea para mí, todo el tiempo estaba pensando, incluso en las apneas, todo el tiempo era como un constante ir y venir de pensamientos y ahora trato de estar en silencio, que es complejo y que muy pocas veces uno logra tener la mente en blanco, pero sí, y eso ha cambiado mucho. Me gusta mucho poder tener pues, la capacidad de contemplar, de sentarme a contemplar, de, sí, de estar en silencio conmigo misma. Eso es como una meditación. Y pues si transmitir realmente es como una meditación, como un maestro yogi que está diciendo, deja tu mente en silencio. Sí, obviamente eso no pasa siempre. Cuando estoy manejando me convierto en la bota de sobriedad. También digo, Es el Chucky. Sofía, vive el presente, ten compasión del otro que no sabe manejar. Pero sí intento. Bueno, Sofi, ¿qué te carga de energía y de buena energía? El océano me carga de buena energía. El océano y la naturaleza, Es lo que más te carga. sí. Su- Y mi casa me parece como mi templito, así como cuando estoy lejos del mar, es mi lugar cercano al mar. Bueno, y, o sea, detrás de cada récord has tenido disciplina, renuncias, luchas, todo lo que ocurre alrededor pues, de eso y que es muy difícil lograrlo. Eh, ¿cómo tratas de equilibrar esa vida como tan disciplinada, tan sacrificada con una vida normal que muchas personas quieren tener? Es que yo creo que la disciplina hace parte como de la naturaleza de uno. Entonces, creo que siempre he tenido una vida muy, muy tranquila, en donde me doy espacios para descansar, espacios para hacer cosas que me gustan, espacios para hacer cosas diferentes al deporte, tener amigos, buscar espacios de, Una vida, ¿no? de, Sí, de ocio, una vida normal. sí, Bueno, no tanto una vida normal. Yo sí siento que obviamente uno como deportista, y pues como interiorizado estos últimos años,
que claro, claramente mi vida no ha sido una vida normal, ha sido una vida llena de, es que sacrificio suena como algo negativo, No, total. de renuncias, digámoslo así. No, pero pueden ser sacrificios, pero son sacrificios que uno hace con gusto. Pero por ejemplo, no, pues mi adolescencia no fue una adolescencia normal, pues no había tiempo de hacer muchas cosas más que entrenar y estudiar. La universidad igual, entrenar y estudiar. eh, pero siento que no me ha faltado nada. Yo creo que cuando uno tiene objetivos claros y quiere hacer algo, pues como que lo llene en la vida, uno simplemente escoge esa vida. Y yo me considero una persona muy normal, que además eh, le, pues me parece muy importante el descanso. Entonces tengo mucho tiempo para descansar, o al menos el tiempo necesario para poder darla todo en un entrenamiento o en una competencia y dejar que mi cuerpo vuelva a su estado natural. Bueno, Sofía, también tienes una faceta de emprendedora que tienes una iniciativa, una empresa que se llama Tip Dominica. Contanos un poquitico más qué hacen en Deep Dominica y cómo las personas se pueden conectar con Deep Dominica. Bueno, Deep Dominica es una escuela de apnea. Entonces, en la escuela tenemos cursos de apnea, o sea, las personas que nunca han hecho apnea en su vida pueden ir y aprender a hacer apnea, y también es un espacio para entrenar y hacemos competencias 2 veces al año. Entonces, es un espacio que quisimos crear mi socia y yo, Emily Payen y yo, en donde queríamos crear este espacio para que los apneístas del mundo pudieran ir a Dominica, que es un espacio espectacular, con condiciones, mejor dicho, top para hacer apnea, y que puedan disfrutarlo y llegar a lo más profundo, que puedan llegar allá con las mejores condiciones. Súper. ¿Y cómo podemos nosotros apoyar tu iniciativa? Mi iniciativa Dominica. Dominica, Sí, sí, nada, pues si quisieran llevar un grupo de personas a que hagamos apnea, súper chévere. Y nada, yo creo que por ahora seguirnos en las redes sociales, súper. estamos como @deepdominica, y, y pues inventarnos también cosas allá. Nosotros hacemos las competencias 2 veces al año y siempre estamos en búsqueda de personas que se quieran sumar a apoyar estas Vamos a ver iniciativas. cuánto nos animamos. Y espero que mucho. Ojalá. Bueno, Sofi, y más allá, pues tú has sido una persona súper exitosa, has tenido récords mundiales, medallas, has ganado muchas competencias. Si quitaran eso de un lado, ¿cuál es el legado de Sofía? Mi legado, yo quisiera o quiero que sea que la gente se enamore del mar, que entienda lo importante que es, y que al final escojan en su vida cosas que parecen imposibles. Yo creo que la apnea para muchas personas puede parecer un imposible, es como una cosa súper alejada de todo. Y es eso, yo no quiero que, pues me encantaría que mucha gente haga apnea, pero me gustaría que mucha gente pueda ver mi historia y dijera qué rico que uno puede hacer cosas que en su mente parecen imposibles y que con esfuerzo, con dedicación y con disciplina se pueden lograr. Súper. Bueno, así llegamos a la última pregunta, Sofía. Me hubiera quedado aquí toda la vida conversando en la profundidad de esta entrevista. Eh, Estuvimos con Sofía Gómez, apneísta, una persona que ha logrado muchas cosas en la vida, pero sobre todo un gran ser humano que transmite una tranquilidad increíble, una energía que espero que todos la sientan. Muchas gracias por este espacio, por esta conversación tan profunda y tan bonita. Gracias.